Bien, corresponde al tema 4, la descentralización, el caso venezolano. Como pueden apreciar, no monté todas las láminas de la presentación del tema. Una cosa es lo que van a conseguir en el PowerPoint y otra cosa es lo que van a ver en este video. ¿Por qué? Una sencilla razón. Quisiera que presten mucha atención a las últimas presentaciones de las láminas del PowerPoint para tratar de entender el caso venezolano. Quiero decir con esto que toda la materia que está tratada en la presentación previo a estas láminas no tenga importancia. Sí tienen importancia. Incluso es parte de la materia que yo dicto en Derecho Constitucional 1 y que se complementa, se amplía, se hace más extenso en este momento, que es el momento para hablar de ello. ¿Ok? La descentralización venezolana, el modelo de Estado venezolano. La gran conclusión que vamos a tomar es que Venezuela constitucionalmente se configura como un Estado federal descentralizado. Es federal políticamente. ¿Por qué? Porque estamos divididos en regiones, estamos divididos en dependencias federales, estamos divididos en estados. Y eso lo hace, y en municipios también. Y eso lo hace políticamente descentralizado y federado. El gran quid, el gran pero, la gran duda, la gran confusión surge cuando tratamos de entender o erradamente entendemos, porque así nos los han vendido, erradamente entendemos de que somos también un Estado descentralizado administrativamente, cuando no necesariamente es cierto. Nosotros elegimos presidente de la República, estamos hablando del Poder Ejecutivo, porque el Estado, la conducción del Estado la ejerce el Poder Ejecutivo. Nosotros elegimos un presidente de la República, elegimos gobernadores y alcaldes. Pero, ciertamente, si el Poder Central Nacional no faculta, no autoriza, no provee recursos económicos y financieros para las regiones y para las alcaldías, no hay dinero para esas regiones y alcaldías. La Constitución les reserva a gobernaciones y alcaldías ciertas potestades, ciertas facultades, ciertas atribuciones para generar recursos propios. Pero esos recursos propios dependen mucho de las libertades que le dé el Estado central. Y les quiero hablar de casos bien prácticos, bien puntuales. Aeropuertos y puertos. ¿Ok? Hasta el año 2008-2009, las gobernaciones y las alcaldías, sobre todo las gobernaciones, porque la competencia portuaria y aeroportuaria la tienen las gobernaciones y las alcaldías por delegación de la misma Constitución. La Constitución les da esas competencias. Pero en el año 2008, el Estado central creó dos figuras, bolivariana de puertos, bolipuertos, y bolivariana de aeropuertos, o BAER. Y esas figuras se crearon para retirarle, restarle, arrebatarle las competencias que tienen las gobernaciones sobre los puertos y los aeropuertos del país, para centralizar, olvídense de la descentralización de los puertos y los aeropuertos, porque tanto los puertos como los aeropuertos venezolanos dependen del gobierno central a través de esas figuras. Luego, otra idea de que administrativamente también seguimos dependiendo del Estado central, parte de que Venezuela, a pesar de los pesares, sigue siendo un país que depende, por muy poco que esté produciendo ahorita, pero depende de su industria petrolera. Y esa industria petrolera es un monopolio del Estado central. Los recursos que provienen del petróleo, de las riquezas de la venta del petróleo y sus derivados, es del provecho del gobierno central. Ninguna alcaldía, ninguna gobernación, ustedes verán creando una PDVSA del Estado Barinas, una PDVSA del Estado Zulia, mucho menos de la alcaldía de Machiques, de Perijá, por ejemplo. ¿Okay? Eso quiere decir, y es por mandato de la Constitución, no es un invento ni un capricho, que el Estado central se reserva la explotación y comercialización de los hidrocarburos. ¿Qué pueden hacer las alcaldías? Cobrar tasas municipales, cobrar patente, cobrar lo que llaman la licencia de actividad económica, cobrar derecho de frente, cobrar impuestos a los juegos de invite y azar y cobrar
el, el servicio que se presta de aseo urbano. Cuidado, porque hasta el Estado central le puede arrebatar esas competencias. ¿Y cómo se las arrebata? No es que le dice a alcaldía, ya no puedes recoger basura, no, alcaldía, las empresas recolectoras y compactadoras y de rellenos sanitarios y de aseo urbano pasan al control del gobierno central. Entonces nuestra federalismo político es una realidad porque nosotros elegimos gobernadores, alcaldes y un presidente de la República. Elegimos representantes políticos por medio del voto. eh, Políticamente hablando los elegimos. Incluso, eso no es nuevo, eso no es una novedad del año 99, de la Constitución del 99. Eso estaba previsto en la Constitución del 61. Lo que pasa es que nuestros gobernantes del año 61 al año 89, casi 30 años después del Caracazo, es que cuando Carlos Andrés Pérez se decide a celebrar por primera vez en 30 años casi elecciones para alcaldes y gobernadores. Antes, los gobernadores y alcaldes eran elegidos a dedo por el poder central. Y la Constitución del 61 también se nos vendía como una constitución de una república federal descentralizada. Tuvo que ocurrir una desgracia del tamaño del Caracazo para que los políticos se dejaran de tanto egoísmo y tanta pichirrés con el pueblo y le dieran por lo menos unas migajas políticas, ni siquiera económicas, políticas, porque el Estado central se sigue reservando y se seguirá reservando hasta que no cambien las cosas, el poder administrativo de las finanzas públicas. Ustedes dirán, pero bueno, yo he escuchado hablar del situado constitucional. Sí, claro, la Constitución ordena que se reparta el presupuesto a nivel nacional de acuerdo a unas fórmulas porcentuales que tienen que ver con la extensión territorial de las entidades federales y que tiene que ver con los censos poblacionales. Entonces ustedes ven como lugares como Caracas, que son territorialmente mucho más pequeños que, por ejemplo, el Estado Monagas, reciben mucho más dinero que el Estado Monagas, y eso tiene una sola explicación, porque el asiento poblacional que hay en Caracas es inmensamente mayor al que hay en todo el Estado Monagas. Y así ocurre con otras situaciones. Pero seguimos dependiendo del Estado central. Seguimos dependiendo de que el gobierno central drene los recursos. ¿Y de dónde vienen esos recursos? Repito, muchachos, de la producción petrolera y de la recaudación de impuestos en última instancia, que cada día va quitándole terreno a la producción petrolera, pero no porque seamos más eficaces recibiendo impuestos y mejores ciudadanos pagando impuestos, sino porque sencillamente producimos menos petróleo y vendemos menos petróleo y sus derivados. Todo lo contrario, estamos comprando gasolina y derivados del petróleo afuera para poder circular. Diferencias radicales con otros sistemas de gobierno. La comparación siempre va a ser los Estados Unidos en el caso americano, porque la organización gubernamental o republicana de Estados Unidos es un federalismo casi perfecto. Es una asociación federal casi perfecta. Y no es totalmente perfecta, ¿por qué? Porque siempre va a haber una figura de un gobierno central en Estados Unidos, pero es mucho más dedicado a actividades netamente correspondientes que le corresponden a un verdadero gobierno central. Por ejemplo, el gobierno central americano, el presidente Trump, más allá de la diatriba que hay con sus elecciones, el presidente Trump dirige el país, dirige las Fuerzas Armadas de todos los Estados Unidos y dirige la política exterior de todos Estados Unidos. Y adicionalmente, otra de las grandes diferencias que hacen a ese juego federativo o a esa confederación federativa que representan los 50 estados de la Unión Americana, es que en cada estado de los Estados Unidos hay un poder ejecutivo que es un gobernador, hay un poder legislativo que es una pequeña representación legislativa y hay un poder judicial que es autónomo e independiente del poder judicial nacional, muy diferente a lo que pasa en Venezuela. ¿De acuerdo? Las diferencias son radicales, pero nosotros, para entender que nuestra Constitución dice una cosa y la realidad es otra, y que nuestra federación es federación porque políticamente está reunido un grupo de estados, pero que no es necesariamente una federación descentralizada administrativamente. Los churupos no son descentralizados. Los churupos se descentralizan después de acuerdo a lo que disponga el mejor saber y entender, para no decir el mejor capricho de la administración central. Entonces, bueno, yo les pido que le presten atención a todo el cuerpo de las láminas, porque todas las láminas de este tema interesan, y por respeto a su tiempo, a sus megas y a la capacidad de navegación en internet que tienen,
preferí resumir esta presentación hasta aquí. Muchísimas gracias, hasta luego.